Buenos días, feliz domingo para todos, domingo de Pentecostés, bendiciones a todos. Escuchamos la alabanza y nos disponemos a Jesús. Alzar las manos. Alzar las manos. La gloria al Señor. La gloria al Señor. Con todas nuestras fuerzas. Alabar. Así alabarle. Con gozo. Así adorarle. En todo nuestro cuerpo. Todo nuestro ser. Alabe al Señor. Brincar, saltar, cantarle al Señor. Alabar, aplaudir. Con todo el corazón. Brincar, saltar, alabarle al Señor. En todo nuestro cuerpo. Alabe al Señor. Brincar, saltar, cantarle al Señor. Alabar, aplaudir. Con todo el corazón. Brincar, saltar, alabarle al Señor. En todo nuestro cuerpo. Alabe al Señor. Gloria a Dios. Bueno, buenos días, Dios los bendiga a todos. En este día de Pentecostés el Señor nos invita a celebrar también la vida de los santos que el Señor ha movido con su Santo Espíritu. Y no se nos olvide que no se festeja al santo, se festeja al Espíritu de Dios que movió a ese hombre, a esa mujer, con su fuerza del Espíritu de Dios, y lo movió con gracia y bendición, y aquel hombre con tanta fineza obedeció a la presencia de Dios en su Santo Espíritu. Escuchemos hoy a San Juan Bautista Rossi, confesor en el año 1764, que estamos celebrando 23 de mayo. Bendiciones a todos los Juanes, a todas las Juanas que tenemos por ahí en el camino de nuestro Señor. Mi hermano Juan, que es su santo, pues por consiguiente los Juanes se llevan el rating porque hay muchos San Juan, que el Señor nos bendice en ese nombre, y que hoy el Señor nos invita a celebrar y a elevar nuestra plegaria con su presencia santa y gloriosa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bautista Rossi, confesor en el año 1764, nació en el año 1698. Es un pueblecito cercano a Génova, Italia. Cuando tenía 10 años fueron a su pueblo dos esposos muy piadosos que veneran al ver lo piadoso y bueno que era el muchachito. Pidieron permiso a sus padres para llevarlo a la casa de Génova y educarlo allí. Y sucedió que en la casa de los esposos había frecuentemente de visita a unos padres capuchinos a pedir ayuda para los pobres, y estos religiosos le dieron recomendaciones tan laudatorias del buen joven al padre provincial que éste lo recomendó al canónigo de Roma, y el cual lo llevó a estudiar a la ciudad eterna, a Roma. En el colegio romano hizo estudios con gran aplicaciones. Ganándose la simpatía de sus profesores y compañeros, se fue ordenado sacerdote a los 23 años. Leyó un libro algo exagerado que recomendaba hacer penitencia muy fuerte. Se dedicó a mortificarse en el comer y en el beber y en el dormir, tan exageradamente que le sobrevino una depresión nerviosa y lo dejó varios meses sin poder hacer nada. Logró rehacer sus fuerzas, pero de ahí en adelante tuvo siempre que luchar contra su mala salud, y aprendió que la mejor mortificación es aceptar los sufrimientos y trabajos de cada día.
y hacer bien en cada momento que lo tenemos que hacer, y tener paciencia con las personas y las molestias de la vida, y en vez de andar dañando la salud con mortificaciones exageradas. Desde cuando era seminarista sentía gran predilección por los pobres, los enfermos, los abandonados, y el sumo pontífice había fundado un albergue para recibir a las personas que no tenían dónde pasar la noche, y allí fue muchos años el joven Juan Bautista a aprender a atender a los pobres y necesitados, a enseñarles el catecismo y a prepararlos para recibir los sacramentos. Se llevaba varios compañeros más sobre los cuales él ejercía una gran influencia. También le agradaba irse por las madrugadas a las plazas del mercado, a donde llevaban los campesinos a vender sus productos, y allí enseñaba catecismo a los niños y a las mayores, y preparaba a muchos para hacer la confesión y la primera comunión. Los primeros años de su sacerdocio se le atrevía casi a confesar. No se atrevía casi a confesar porque le parecía que no sabría dar los debidos consejos, pero un día un santo obispo le pidió que se dedicara por algún tiempo en su diócesis, y allí descubrió Juan Bautista que este era el oficio para la cual Dios le había destinado. Al volver de Roma, le dijo un amigo antes: yo me preguntaba cuál sería el camino para llegar al cielo, salvar muchas almas, y he descubierto que la ayuda que yo puedo dar a los que quieren salvar es confesarlos. Es increíble el gran bien que se puede hacer en la confesión. Se fue a ayudar a un sacerdote en un templo donde acudían muy pocas personas, pero después le empezó a Rossi, que se llama San Juan Bautista Rossi, comenzó el padre Rossi a confesar allí, y el templo se vio frecuentemente con centenares de penitentes que venían a ser absueltos de sus pecados. Cada penitente le traía otras personas para que se confesaran con él, y las conversiones que se obraban eran admirables. El sumo pontífice le encomendó el oficio de ir a confesar y predicar a los presos en la cárcel y a los empleados que dirigían las prisiones, y allí consiguió muchas conversiones. De todas partes lo invitaban para que fuera a confesar: enfermos, presos, gente que deseaba convertirse. A muchos sitios tenía que ir a predicar misiones, obtenía del cielo numerosas conversiones. De los hospitales eran estimadísimo como confesor y consolador de los enfermos. Sus amigos de siempre fueron los pobres, los desamparados, los enfermos, los niños y la de la calle, y los pecadores que deseaban convertirse. Para ellos vivió y para ellos gastó totalmente su vida. Él se mantiene siempre humilde y listo a socorrer todo lo que le fuera posible. El 23 de mayo del año 1764 sufrió un ataque del corazón y murió a la edad de 66 años. Su pobreza era tal que en el entierro tuvieron que costearle de limosnas. La estimación por él en Roma era tan grande que a su funeral asistieron 260 sacerdotes, un arzobispo, muchos religiosos e inmensos gentíos. La misa de Requiem le cantó el coro pontificio en la Basílica de Roma. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Juan Bautista Rossi, confesor en el año 1764. Bueno, pues el Señor nos invita a acercarnos a la confesión a través de esta plegaria en la vida de San Juan Rossi. Vamos al Evangelio del día que hoy el Señor nos invita a vivir. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, y a los que le perdone los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en este día domingo que el Señor nos invita a día de Pentecostés, el Señor nos invita a tener ese encuentro de bendición. Ayer el Señor nos permitió una asamblea, nos permitió estar en su presencia en los dones de su Santo Espíritu. Y hermoso, porque ahora la celebración se pudo grabar toda la celebración con esta situación de este teléfono que nos obsequiaron. Aquí está Romelinda, Hilda, que nos dieron ese obsequio de este teléfono que tiene una mega pila, porque desmoró 3 horas la asamblea, y este teléfono rindió, y todavía dijo que le quedaran 40% de pila, teniendo 98. Y bueno, pues me quedé admirado por las 3 horas y todavía ha quedado un resto. Pues gracias a Dios y a ustedes que el Señor nos ha permitido estos medios. Esperemos en Dios podamos transmitir las asambleas próximas de jueves también. Bueno, pues el Espíritu Santo es el creador de todos estos personajes que están aquí, la vida de los santos, y que ellos han tenido la finísima obediencia de estar en su presencia. Esa es la gracia del Espíritu Santo, que tengamos una fina obediencia a su gracia celestial. Por eso mismo escuchamos en el Evangelio de San Juan en este día que los discípulos, por miedo a los judíos, encerrados por miedo a los judíos, estaban ahí en la noche de la resurrección. Y Jesús se presentó en medio de ellos. No se nos olvide que Jesús les dijo: no se aparten. Y en el transcurso de estas semanas que acaban de pasar, nos dijo: permanezcan como yo permanezco con mi Padre, permanezcan en mí. Y en el momento de permanecer nos habla el Señor sobre esta naturaleza, que los apóstoles, a pesar de que con sus limitaciones, a pesar de que con sus miedos, permanecían unidos. Y eso es lo que el Señor te está invitando, que a pesar de que tú tengas miedo por el tema de la pandemia, permanece en el Señor, permanece, no te holgues, no te relajes, porque en momentos de relajar el pecado te invade, el pecado te envuelve, el pecado te enfría, el pecado diluye tu gracia y te hace que el pecado sea un ropaje que vaya vistiéndote de muchas cosas que no son de Dios. Por eso mismo, cuando escuchamos la palabra de Dios que dice permanezcan, y los discípulos permanecen, pero por miedo a los judíos, encerrados. Y Jesús no quiere una oración encerrada. Es como si yo te diera un perfume y está bien sellado, taponeado y sellado, y te lo doy el perfume. Toma el perfume. Oye, pero ¿cómo lo voy a abrir si está bien sellado? ¿Cómo lo voy a abrir si esto no se va a poder aprovechar? Y bueno, pues es realmente la misma realidad con los dones del Espíritu Santo en la gracia de la oración. La oración no fue hecha para que se encajonara en una repetición continua, sino para que ofreciera un fruto de gracia y bendición. En la oración, los dones y carismas crecen en la oración. Por eso mismo hemos de darnos cuenta que mucha gente ora, mucha gente reza,
pero no crece porque los dones y carismas no están. Se ha estacionado la gente, y al estacionarse muchas veces pasan los años y se queda uno con el mismo carácter, mismo temperamento, misma forma, misma manera, mismo pensamiento, mismas actitudes, mismos pecados habituales. No crece nada. Y entonces te ves ahí como que, Padre, yo no he dejado de rezar el rosario, yo no he dejado de faltar a la misa, yo no he dejado de confesar, pero pues realmente no me veo creciendo. Entonces los dones del Espíritu Santo que se incuban en una comunidad, escucha, comunidad es aquel que está siendo parte de una parroquia, parte de una capilla, y que él es grupo determinado. No es aquel que va y viene, va y viene, va y viene. Esa es feligresía, ese es fe, fiel. Ese es un hombre fiel que quiere, va y viene, pero no hace familia. Familia es aquel como el coro, como los ministros, como los catequistas, como la pastoral social, como la liturgia, como aquellos que están constantemente cercanos, que tenemos aquí en esta parroquia, y en todas las parroquias se tiene ese contexto de cada uno, los monaguillos, de cada uno que está haciendo comunidad, porque le ha hecho caso al Espíritu Santo y se ha acercado más al fuego de Jesús. Eso es permanecer, y aunque con tus limitaciones, Jesús te dice que recibas el Espíritu Santo. Primero Jesús le dice, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, les muestra las manos y el costado, porque tenemos miedo a que los judíos entren y nos arrebaten, nos impulsen, nos ¿cómo se llama? Nos golpeen. Si así le hicieron al maestro, pues ¿qué no nos harán a nosotros, sus discípulos? Y como no se conoce muy bien al Espíritu Santo, por eso mismo empiezan ellos a tener miedo. Pero una vez conociendo al Espíritu Santo, ya no nos importa la vida, porque estamos hechos para Él. Estamos hechos para Él. Y por eso existen los mártires, por eso existen los misioneros, por eso existen los enviados. Y por eso mismo el Señor ya no se detiene, porque a los judíos y a los romanos les da miedo que el discípulo entienda el Espíritu Santo, porque ellos ya están llenos de esperanza en el Espíritu Santo, y ya no le tienen miedo a la muerte, porque el que ama a Jesús no le tiene miedo a la muerte. Sí, así es. Entonces les muestra las manos y los costados, y ellos se quedan alegres, llenos de alegría, pero la alegría cega, la alegría cega. Y entonces Jesús les vuelve a decir, de nuevo Jesús les dijo, la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Ese es el punto, tenemos que ser enviados, y el único que puede enviar es nuestro Señor Jesucristo, en su representante, el sacerdote, el obispo me envió aquí, y por consiguiente es una cadena de mando. El Papa mandó al obispo aquí, la comisión episcopal, y así sucesivamente, una cadena que gracia y de bendición. Por eso mismo Jesús dice, la paz esté con ustedes, así como me envió mi Padre, así los envío yo. Pero fíjense, la misión debe de ser donde tú ya estás sano. Sopló sobre de ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y comienza a hacerse la misión. A los que les perdone los pecados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir el Señor que tú no tienes que tener cuentas con nadie. Perdona la forma de hablar, perdona la forma de tratar, perdona la forma de comentar, perdona la forma de tu pasado. Perdonar es tomar la gracia y el poder de Dios. Porque si tú no sabes perdonar, no sabes vivir el don de su Santo Espíritu, no sabes vivir su presencia santificante. Así que tienes que darte cuenta de que quien tú perdonas al día siguiente, hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludas.
te interrelacionas, entonces sabremos que estás sano, que tu perdón generó reconciliación contigo y con aquel, contigo y con aquel. Por eso el recibir el Espíritu Santo es muy importante, porque ya estás sano, sana, ya estás liberado de gracia. Y el Señor nos está invitando a tener ese proceso. Reciban al Espíritu Santo y el Señor nos hace recíproco ese término. A quienes les perdone los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdones, escucha bien, a quienes no se los perdone, me quedará sin perdonar. No es que yo, si no te perdono, no te perdonaré. No. Es a quienes no les perdone, les quedaré sin perdonar. Entonces, si yo no te perdono, me quedaré sin perdonar, que me perdonen a mí. Ten cuidado. La palabra lo dice con claridad. Les quedarán sin perdonar. A quienes les perdone los pecados, les quedarán perdonados. Y escucha, voy despacito. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Es decir, si yo no te perdono, me quedará sin perdonar a mí. ¿Por qué es así? Porque tú y yo somos fuente que fluya. Y acuérdate que el agua no la puedes retener. El agua no la puedes retener ahí. Fluye. Y así tiene que ser la reconciliación. Un constante vida de fluir en gracia. Y la gracia es un momento determinado de su Santo Espíritu, como escuchamos en la vida de los santos. En la vida de los santos ellos fueron movidos por el Espíritu Santo. Y acuérdate, Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Santificador. Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Santificador. Padre Creador, Hijo Redentor, Espíritu Santo Santificador. Por eso hoy tenemos una secuencia que el Señor nos hace vivir en este camino de Pentecostés. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo tu luz para iluminar. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en el clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestra inmundicia, fecunda nuestro desierto, cura nuestras heridas, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. Amén, amén, amén. Hermanos, feliz domingo para todos en el Señor. Dios los bendiga. Ven, derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre cada uno de nosotros, tus hijos, que sin lugar a dudas nos mueves para hacer la obra que tenemos en este día en deberes y obligaciones, pero es tu obra de la tierra. Pero más aún tú quieres que nosotros actuemos en las obras del cielo. Derrama tu bendición sobre todos estos feligreses virtuales que están hoy en este camino de oración en la vida de los santos y en el Evangelio del día, para que día a día nosotros también actuemos conforme la obra del Espíritu Santo y nos demos cuenta que perdonar es desprenderse de la tierra para elevar nuestra plegaria al cielo. Padre de los pobres, derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros y llénanos con tu presencia santa y gloriosa, y que la sangre de Jesucristo, que emana sanación, fuente y vida, llegue hasta ti
a través de esta bendición. Que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén, amén, amén. Bueno, pues les informo que la única transmisión que vamos a tener de la Eucaristía va a ser la misa de 12. Así que les invito de este Evangelio para el rato estar en la celebración de la misa de 12 en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos los feligreses en este nivel virtual. Más aún, les invito que también no falten a misa, porque si estamos yendo a nuestro mercado, a nuestro centro comercial, a pasear, y muchas veces estamos viendo que ya está una situación social, ¿por qué a Jesús lo limitas en el medio virtual? Anda, ve al Señor, ofrece tu confesión y ofrece tu santa y sagrada comunión. Bendecido seas. Feliz domingo para todos.